podía faltar Aide Álvarez y la métrica educativa. Aide, qué gusto que estés con nosotros. Hola Lorena, pues el gusto es mío, nuevamente estar con todos ustedes y bueno, pues ahorita encontré yo creo que otra vez una oportunidad para ampliar algunos de nuestros temas que hemos estado tratando. Ya en 3 temporadas. Ya en 3 temporadas, entonces creo que es una buena oportunidad para ir justamente evaluando lo que hemos estado diciendo, ¿no? Pues ¿de qué va este primer tema, Aide? Pues mira, ahorita me gustaría sobre todo hablar del tema de las pruebas estandarizadas, fundamentalmente relacionado con PISA, ¿no? Pero por supuesto que habrá oportunidad de trabajar sobre otras más específicas o más locales que atañen a los países, pero sobre todo ahorita me gustaría trabajar sobre un trabajo se había desarrollado en América Latina, que es un trabajo de Axel Rivas, que me parece muy interesante porque hace un estudio comparado de los resultados y las implicaciones que ha tenido para los países la toma de decisiones a partir de estas evaluaciones estandarizadas del PISA. Y que hemos hablado a lo largo de las 3 temporadas anteriores sobre PISA, ¿no? Y los efectos que han tenido en diferentes políticas educativas en nuestro país principalmente, pero también en otros países. Es que es inevitable finalmente hablar de ella, sobre todo porque hablamos de un impacto de 17 años específicamente sobre nuestro país, ¿no? Que ha tenido, pues, es más se devela, ¿no? O sea, se arroja a un plano mucho más amplio que va justamente hacia la perspectiva o el cambio del modelo educativo. Entonces, no es algo que se pueda ignorar tan fácilmente, pero sí vale la pena, creo, en esta oportunidad, poder discutir un poco qué es lo que ha pasado también en otras latitudes frente a estas pruebas PISA y qué resultados ha arrojado. Entonces, creo que esta opción o este análisis nos llevará un poquito más despacio. Pues venga, pues, ¿qué va entonces? Pues miren, yo quisiera sobre todo decirles que a partir justo de los trabajos que nos proporciona, por ejemplo, Axel Rivas, que es un trabajo comparado sobre América Latina después del PISA, pero es un trabajo interesante porque no solo analiza los resultados del PISA desde el 2002, que fue cuando se empezó a implementar, hasta la última aplicación, hasta recientes aplicaciones, ¿no? En prácticamente los 15 años que abarca esto, y se apoya con una serie de análisis que se hacen a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, que también pertenece a la UNESCO, pero que se encarga justamente de observar por regiones, ¿no? O por lo menos regiones que comparten indicadores, ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y en esta regionalización que se hace a través del IESE, de este laboratorio que les digo, pues hay una serie de reportes, ¿no? Fundamentalmente el autor se basa en el CERCE, que es el segundo reporte de evaluación, y el TERCE, que es el tercer reporte de evaluación de la regionalización de estos resultados, que es un trabajo mucho más amplio y completo que el que podemos esperar a través del ámbito mediático, que es generalmente por donde hemos explorado los resultados del PISA. Entonces, de los resultados más importantes que tenemos es observar primero esta regionalización de los resultados y en esta primera etapa, por ejemplo, se agrupa a países como México, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Brasil, porque de alguna manera son países que cuentan con cierta estructura que permite ser y con similares, ¿no? En infraestructura, en tecnología. Que tienen implicaciones sobre todo también en la expresión de los resultados del PISA, que es finalmente la puerta de entrada metodológica para hablar de un análisis comparado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos así de primer momento? Pues primero, diferencias en términos de la distribución de la riqueza, del Producto Interno Bruto de estos países, de la productividad laboral, una serie de factores que intervienen y que influyen en los sistemas educativos. Pero sobre todo vemos qué medidas, ¿no?, parecen compartir o no a raíz de los resultados de las pruebas PISA que se están aplicando. Entonces, creo que hay una expresión regional importante que tiene que ver con 3 factores fundamentalmente, ¿no? Comparten, por ejemplo, esta necesidad de priorizar el tema de la calidad, de la cobertura y de la equidad.
Entonces, estas tres dimensiones, ¿no? La calidad, la cobertura y la equidad, van a tener variaciones, por supuesto, en cada país, pero sí resulta atractivo, por ejemplo, estudiarlas más a profundidad, porque nos va a dar finalmente elementos para poder estudiar en dado momento las especificaciones que tienen que ver con México, por ejemplo, sobre todo en términos de las políticas educativas que implementa. Muy bien. ¿Te parece bien si en una segunda cápsula hablamos ya con profundidad de estos tres indicadores? Sí, me gustaría mucho. Bien.